Ya hemos visto que la propiedad nullable permite indicar que el valor de un atributo que es clave foránea pueda quedar sin especificar, sin asignar, logrando que en ese caso GeneXus no dispare los correspondientes controles de integridad referencial. Por otro lado, sabemos que si un atributo no acepta nulos, entonces siempre debe indicarse un valor válido. Dentro de una base de conocimiento, la relación entre las entidades se define mediante las claves primarias, que pueden ser claves foráneas al estar presentes en otras entidades. El hecho de que una llave foránea acepte nulos o no permite saber a GeneXus qué tan fuerte son las referencias entre esas entidades. Veamos un ejemplo. Supongamos las transacciones country y attraction como las estamos viendo. A partir de este diseño de transacciones, GeneXus creará las tablas country y country city que estamos observando. Sabemos que en el caso de la transacción attraction, el par formado por los atributos country ID y city ID forman una llave foránea compuesta. En cuanto a la estructura de la tabla attraction asociada a la transacción attraction, es la que estamos observando, y GeneXus creará también en forma automática los siguientes índices. El índice primario por attraction ID y el índice foráneo por el par de atributos country ID y city ID. Bien, vayamos a GeneXus. Si observamos la estructura de la transacción attraction, podemos ver que por defecto ambos atributos country ID y city ID tienen indicado el valor no en su propiedad nullable. Esto significa que los valores que se indiquen en ellos siempre deberán ser válidos, o sea que dicho par de valores deberá existir en la tabla country city como clave primaria. Bien, presionemos F5. Observemos que el informe de análisis de impacto muestra que se creará la correspondiente referencia a la tabla Country City. Vamos a reorganizar. Vamos a ingresar a una atracción turística. Vamos a ingresar, por ejemplo, la Torre Eiffel. Seleccionamos el país Francia. Pero vamos a dejar City ID sin ingresar. Vemos el correspondiente mensaje de error. El mismo mensaje aparecería si indicamos en City ID un valor que no existe. O sea que el par formado por los atributos indicados en Country ID y City ID deben existir como llave primaria en la tabla Country City. Bien, volvamos a GeneXus. ¿Qué sucederá si, por ejemplo, indicamos en la estructura de la transacción attraction que el atributo CityID acepta nulos? Cuando una llave foránea está compuesta por más de un atributo y el valor nulo es permitido en cualquiera de sus partes, entonces se deben definir nuevas referencias si el resto de los atributos son también una llave foránea, como sucede en este caso, ya que Country ID es también una llave foránea. Entonces, si en la transacción attraction indicamos que el atributo CityID acepta nulos, implicará que GeneXus no realizará los controles correspondientes de integridad referencial sobre la tabla Country City cuando el valor de este atributo no se indique. GeneXus creará entonces una referencia a la tabla Country para evitar que se indique un valor de Country ID que no exista en dicha tabla como llave primaria, cuando el valor de CityID quede sin ingresar. Volvamos a GeneXus y verifiquemos este comportamiento en ejecución. Presionemos F5. Si observamos el reporte de análisis de impacto, vemos que GeneXus agregó una nueva referencia sobre la tabla Country. Reorganizamos. Y vamos a intentar ingresar nuevamente a la Torre Eiffel, pero indicando solamente un valor válido para Country ID y dejando City ID sin indicar.
Seleccionamos Francia, pero no indicamos un valor para City ID. Y confirmamos. Genexus solamente controló que el valor de Country ID fuera válido, o sea que existiera como llave primaria en la tabla Country. Vamos a ver ahora qué sucederá si indicamos un valor en City ID, pero un valor que no sea válido. Al indicar un valor en City ID que no es válido, Genexus muestra el correspondiente mensaje de error. Esto se debe a que al ingresar un valor de City ID, Genexus sí realiza los controles correspondientes sobre la tabla Country City y por lo tanto el par indicado en Country ID y City ID debe existir como llave primaria en dicha tabla.